Cuando pensamos en la conquista de América, solemos imaginar los 3 barcos de Colón. Y bastaron efectivamente 3 pequeños barcos para descubrirla. O redescubrirla, más bien. Pero van a ser necesarios cientos, miles de barcos más para unir el nuevo y el viejo mundo. Esta es su historia. (1,700 feet and descending. 1,800. Okay, reduce rate of descent and maintain course. You should have the bottom in 150 feet. I'm seeing things. Clay pots. Many of them intact. Incredible. Good. Sediment. Looks like shells. No. Crockery. It looks like porcelain. Great. That's a good sign. Guns. Bronze guns. Looks like bronze. Oh my God. Se cree que los primeros humanos pudieron llegar a América durante el último periodo glacial, a través del estrecho de Bering, transitable gracias a la bajada del nivel del mar. La retirada de los hielos y la subida de las aguas supondrá el cierre de este paso y la desconexión de América del resto de la Tierra. Una tierra que desde la Europa de finales del siglo XV se veía de una manera muy diferente. Era tremendamente limitado y prácticamente se reducía a Europa, una buena parte de Asia y el norte de África. Esos 3 continentes se correspondían perfectamente con la Santísima Trinidad y por tanto se daba por bueno que el mundo se componía por ello. Buscamos cristianos y especias, decía Vasco de Gama cuando se lanza y finalmente llega a la India. Uno no se va tan lejos si no es a cambio de un producto de un enorme valor añadido. Y había muy pocos productos de valor añadido tan alto. El oro, la plata, los esclavos y las especias. No hay nada más todavía. Producía un impensable margen de beneficio. De hecho, Vasco de Gama se habla que como consecuencia de su primer viaje, pues las ganancias personales suyas fueron del 6.000%, una cantidad absolutamente impensable. En 1453, los turcos habían cortado el paso entre Europa y Asia, la ruta de la seda. Los musulmanes son los mediadores en muchas formas y por eso los portugueses en primer lugar, los españoles detrás, van en busca de las especias. Por decirlo de una manera quizá más práctica, lo que ellos intentan es puentear al intermediario para poder obtener directamente en la fuente de suministro ese producto de enorme valor añadido. Los portugueses lo van a hacer por el sur, bordeando África, y el gran proyecto de Cristóbal Colón era llegar también a ese mismo lugar, pero por la ruta del oeste. Todo el mundo, cuando iba a América en esa etapa, sabía dónde iba. Iba a Asia. A nivel económico fue un verdadero fracaso. La corona había sufragado el 87,5% de la primera expedición colombina y el 100% de la segunda, que fue un enorme quebranto económico. Incluso se llegan a plantear el abandono de esos nuevos territorios por esa falta de rentabilidad. Y a su vez, como las demás coronas europeas, amigas y enemigas, saben que hay algo enfrente de Asia donde han llegado los castellanos, estás atrapado porque no es rentable, pero tampoco te puedes ir de allí. No puedes dejarles espacio a tus enemigos. Pero la situación está a punto de cambiar por completo. Y el capitán Cortés nos mandó a percibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. El capitán Cortés, un caballo castaño, zaino. Pedro de Alvarado, una yegua castaña muy buena, de juego y de carrera. Juan Velázquez de León, otra yegua rucia, muy poderosa, que llamábamos la Rabona. Mientras Cortés pelea por conquistar México, sin que en Castilla, por cierto, tengan ni idea de ello,
en Europa se está produciendo también un hecho de vital importancia. Carlos de Gante, nieto de los reyes católicos, se va a convertir con apenas 16 años en el monarca más poderoso de la cristiandad. Cuando llega Carlos a Castilla, realmente para él, en esos momentos, el tema de América era un tema bastante secundario, no le afectaba demasiado, porque realmente tenía problemas internos de mucha más gravedad. La gran ambición del monarca y del grupo de nobles flamencos que lo aconsejan es que se convierta en el próximo emperador del Sacro Imperio. Pero para conseguirlo, se necesitan enormes sumas de dinero con las que comprar, literalmente, el título de emperador. Los créditos de los banqueros alemanes y nuevos impuestos decretados van a poner a su disposición los caudales necesarios para vencer en la puja por la corona imperial al rey de Francia. En Castilla se ve como un intruso y hasta que no acaba realmente con esa rebelión de las comunidades y con las hermanías, no va a tomar un interés decidido por los temas indianos, sobre todo porque además coincide ya con la caída de Tenochtitlán y cuando empiezan a llegar realmente tesoros de consideración a la península. Y el capitán Cortés acordó de enviar a su majestad todo el oro que le había cabido de su Real Quinto de los despojos de México. Y se enviaron 2 navíos, y en ellos 88.000 castellanos en barras de oro y la recámara del gran Moctezuma para nuestro gran emperador, donde fueron muchas joyas muy ricas y perlas tamañas algunas como avellanas, y muchas piedras finas. El conquistador en realidad era un empresario de capital riesgo que ponía en cualquier empresa en la que se aventuraba, se ponía a sí mismo y a sus compañeros, su grupo de contratados, la hueste. ¿Cómo consigue la corona regular este sistema? Por medio de las llamadas capitulaciones. La capitulación es un contrato, lo que hoy llamaríamos una alianza público-privada. Para empezar, le dejo este territorio para que usted pueda entrar en las Américas o en cualquier otro lugar. A cambio de eso, usted tiene que aceptar la presencia de oficiales reales, es decir, funcionarios. Y todo eso, un 20% es para el rey, el famoso quinto real. Pero las capitulaciones bajo las que Cortés llegó a la costa mexicana no le autorizaban a conquistar nuevos territorios, a pesar de lo cual lo hizo, enfrentándose incluso a las tropas españolas que desde Cuba enviaron para detenerlo. La idea de Hernán Cortés era mandar el dinero suficiente a Carlos V para que sancionara y legalizara toda la acción que había llevado a cabo. ¡Agárrate, cubete! ¡Cargando brioles! Los barcos enviados por Cortés han llegado a las Azores sin mayor novedad. ¡Cobra, cobra! Seguramente desconocen que la corona española está ahora en guerra con Francia. Las tropas de Francisco I, aprovechando la revuelta de los comuneros en Castilla, acaban de ocupar Navarra. Pero todo eso queda muy lejos para ellos. Además, las aguas que surcan son, gracias a la autoridad papal, de exclusiva titularidad portuguesa y castellana. La legalidad vigente a finales del siglo XV en Europa pasaba por el Papa. El Papa era como la ONU del momento. Y al final, la corona española y la portuguesa tienen que pactar cómo gestionar la expansión marítima y digamos, monopolizarla. Los franceses se van a oponer desde un primer momento al monopolio español y la única forma posible de participar en el pastel de todo ese rico negocio ultramarino va a ser a través del corsarismo. Tres velas allí. El corsario era un empresario marítimo que tenía un permiso para perjudicar al enemigo de su rey. Tiene un contrato que dice qué puede hacer y qué no puede hacer y hasta qué punto la protección real en el entorno más difícil que existía, que el entorno marítimo, le protegía. Uno se hacía corsario para tener la protección del propio rey. Los corsarios franceses no conocen aún la ruta de las Indias, pero saben dónde pueden esperar a los barcos que vuelven de ellas. ¿Portugueses? No lo creo.
que la gente se arme. Tu bodega. Y el Juan Florín, francés corsario, tomó todo el oro y navíos. Y con todo esto se volvió a Francia muy rico, que toda Francia estaba maravillada de las riquezas que enviábamos a nuestro emperador. Dans un grand coffre, 30 000 pesos d'or en lingots marqués, une crête de plume avec un bec d'aigle en or. Y aún el mismo rey francés le tomó codicia de tener parte en las islas de la Nueva España y le envió a decir a nuestro emperador que cómo habían partido el mundo entre Portugal y Castilla sin darle parte a él, y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiese por la mar. Que ningún navío pueda ir a las Indias ni venir de ellas, sino en conserva de flota. Son las penas de esta ley. Mandamos que no pueda ir ni vaya. Empieza a haber una serie de debates en la corte y en los círculos en torno a la recién creada Casa de la Contratación en Sevilla en 1503, de que las flotas fueran navegando en convoy acompañadas de una armada de defensa, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias. Las flotas de Indias son el resultado de una gestión de crisis. Lo habitual era estar en guerra y no en paz. La paz no era más que un pequeño interludio entre dos guerras. La propia incertidumbre de cruzar el mar, cruzar el Atlántico en un barco de vela, gobernado por los vientos y las corrientes. La única manera es responder con un muy sofisticado aparato de organización que llamamos las flotas de Indias. Establecemos y mandamos que cada año se hagan y formen en el río de la ciudad de Sevilla y puertos de Cádiz y Sanlúcar 2 flotas y una armada real que vayan a las Indias. La una flota a la Nueva España y la otra a tierra firme. The fleet system was enormous and enormously complicated, but it develops very early on. And very quickly, all of the instruction and licensing of pilots and instrument makers and everyone connected with the fleets was essentially organized by the House of Trade in Seville. And the sailors who wanted jobs would go down there. And the shipbuilders on the North Coast were supplying ships. Había también una importante función investigadora y científica, ¿no? Con el piloto mayor y con el cosmógrafo mayor. Que los navíos que por cuenta de nuestra Real Hacienda y de particulares se fabricaren en estos reinos se hagan por las medidas que aquí van declaradas. Para galeón de 500 toneladas, de manga 10 y 7 codos y medio de tabla a tabla, medidos en la cubierta principal, donde ha de ser lo más ancho del navío, y sin que abra más en la amura que en la manga. De puntal... El afán de la Carrera de India era encontrar ese barco perfecto que pudiera tener el buque necesario para transportar, pero también que fuera lo suficiente macizo y fuerte como para ser artillado de manera exitosa. El galeón fue el producto de una evolución y de un estudio empírico, de un conocimiento de unas medidas cartesianas en la época, y puede decirse que fue la máquina de comercio y guerra más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Solo puede ser comparable hoy día con las naves espaciales y con los satélites artificiales. Putting together the fleets was a major undertaking. In the late 16th century, there were about 200 ships involved every year.
The Crown's main responsibility was in finding and supplying the escorts for those fleets. Que el oro y la plata y géneros preciosos se traigan en navíos de guerra. Porque no se arriesgue el oro y plata nuestro y de particulares. Y los géneros preciosos, cuales son grana y añil, mandamos que se embarquen en los navíos de guerra y no en los mercantes ni avisos. Yo creo que se pone en marcha una de las mayores aventuras de innovación que podemos ver en nuestra historia y, sin duda, el mayor esfuerzo colectivo del que hemos sido capaces, sostenido en el tiempo y con mayores frutos. Los barcos de estas flotas cartografiaron el planeta desde finales del siglo XV y comienzo del XVI. Estaban cartografiando algo desconocido. Viaje a viaje se va alumbrando, se va ganando un poquito más de luz, se va dibujando la costa según se recorre, se va llegando a tener cierto conocimiento de esas tierras, de esos hombres, de las vicisitudes de los viajes, de las rutas, de los vientos. Toda esa información empieza a llegar a una velocidad que yo creo que todavía no somos capaces de imaginar bien. Y el Juan Florín dio con 3 navíos recios y de armada vizcaínos, y le rompen y desbaratan, y le prenden a él y a otros muchos franceses, y los llevaron presos a Sevilla, a la casa de la Contratación. Y su majestad, después que lo supo, mandó que se hiciesen justicia de ellos. Del tesoro de Moctezuma no se volvió a tener noticias. Pero a partir de ahora va a ser mucho más difícil para piratas y corsarios capturar un botín parecido. 60 barcos componen las flotas de 1533, 75 las de 1543, 94 las de 57, 148 las de 1586. Las riquezas de las Indias han comenzado a engrasar la poderosa máquina del imperio de los Austrias españoles. Y América empieza a reconectarse con el resto del mundo, gracias al ir y venir de las flotas de Indias. En 1545 se descubre la mina de plata de Potosí en Perú. En 1548, la de Zacatecas en México. La plata americana se va a convertir en un recurso estratégico para el Imperio español, al permitir a la corona acceder a grandes líneas de crédito con los principales banqueros europeos. Las regulares remesas traídas en las flotas de Indias serán la mejor garantía de pago. Hay que empezar diciendo que el sistema de flotas fue un modelo tremendamente eficaz. Permitió a España mantener el control de sus territorios ultramarinos durante varios siglos. La idea fundamental era controlar todo el tráfico mercantil con América, y eso tenía su peaje porque todo tenía que pasar por Sevilla. Era mucho más fácil controlar el flujo y aparte le permitía al rey tener con regularidad los caudales de India. Hay una cosa importante en lo que es la organización y el propio razón de ser del sistema de la carrera de India que se dice poco, pero que es una gran realidad que tiene una gran influencia. La carrera de India es una empresa público-privada. Había una gran intervención por parte del Estado y no se podía llevar a cabo si no era con la iniciativa privada. La mayor parte de los aprestos y flotas, de los repartos de toneladas, todo eso estaba en manos del comercio. Entre Sevilla y Sanlúcar se cargan, registran y fiscalizan las mercancías que llevarán las flotas a América. Entre ellas muchos productos extranjeros, telas holandesas, francesas e italianas, junto con sedas españolas, vinos, aceite y frutos secos de la península, además de libros y el imprescindible papel. Se decía que los negocios incluso podían dar beneficios superiores al 400%.
y no todo esto se registraba y se fiscalizaba oportunamente. Fundamentalmente los beneficiados eran los cargadores sevillanos, que se agrupaban en torno al Consulado de Sevilla como un gran gremio de comerciantes y de cargadores de Indias, un verdadero lobby de poder porque tenían una potencia económica realmente grandísima. Había colonias de genoveses, de florentinos, de alemanes. Muchos de los cargadores de India eran extranjeros y sobre todo muchos de los banqueros que le prestan a los reyes de España eran alemanes o procedentes de distintos puntos de Europa. Por eso una vez que llegan los caudales a Sevilla, la mayor parte de ellos son para pagar las deudas que ya el rey tenía contraído con todos esos banqueros y asentistas. Las flotas de Indias es un tutum revolutum, se sacan barcos de todas partes. De manera que la misión de los galeones de la carrera es la de ostentar el mando militar de esa flota que forman una agrupación naval de dificilísima disciplina, porque es dificilísimo también mantener una velocidad entre barcos que son de muy distinto origen y de muy distinto desplazamiento. Mientras la capitana marca el ritmo de marcha, la almiranta va recogiendo todas aquellas naves que, por ser más retrasadas, corren el peligro de ser víctima de los filibusteros por quedar separada de esa fortaleza militar que constituye toda la formación. Un barco rápido, los navíos de aviso, por ejemplo, pueden hacer ya el trayecto en 3 o 4 semanas. Pero los pesados mercantes de las flotas van a necesitar más de 2 meses para llegar al Caribe. El Imperio Español fue un imperio de ciudades. En 1600 ya hay 240 ciudades actuales fundadas. La expansión de los españoles, tanto en América como en el resto del mundo, llevaba consigo el intento de extender una manera de civilizar, ¿no? Se refunda México y en 1550 tiene una universidad. La producción de plata tiende a quedarse cada vez más en América por motivos estrictamente constitucionales. Los reinos de Indias demandan cada vez más dinero para las fortificaciones y para la defensa y la corona se lo tiene que entregar, se lo cede de buen grado. No hay más que ir a las espléndidas ciudades latinoamericanas actuales para buscar y encontrar cómo la colonización española es a la romana, está basada en la creación de colonias mejores que el punto de partida del que procede. Se fortifican especialmente las áreas neurálgicas donde va recalando la flota, pero quedan totalmente desprotegidas otras extensas zonas, primero desprotegidas y en segundo lugar desabastecidas. Llegadas al Caribe, los galeones de tierra firme continuarán su viaje hacia Cartagena y Nombre de Dios, en Panamá, mientras que la flota de Nueva España pondrá rumbo a San Juan de Ulúa, el pequeño puerto de Veracruz, en México. En San Juan de Ulúa, a finales del verano de 1568, se espera con expectación la inminente llegada de la próxima flota, en la que vendrá, además, el nuevo virrey de Nueva España. Ha pasado ya un año desde la llegada de la anterior flota y se necesita prácticamente de todo. Desde la fortaleza se disparan 4 salvas de señal, que son respondidas a su vez desde los barcos recién llegados, siguiendo el código secreto de señales. Veracruz vive una larga siesta entre una flota y otra, pero no es una figura literal, es que entre una flota y otra hay muy poco que hacer. Pues que buena parte de la población o se vuelve a México, a la capital, o se va a un lugar en que los mosquitos, pues evidentemente no causen estragos. Pero la pequeña flota no es la flota de Nueva España, ni en ella viene el nuevo virrey.
sino una expedición corsaria inglesa al mando de John Hopkins. Capitanea también otro de los barcos ingleses, un joven Francis Drake, en este su primer viaje a América. The ships departed from Plymouth the 2nd day of October, anno 1567, directing our course with the islands of Gran Canaries, where we took water and departed from thence towards the coast of Guinea, and arrived at Cape Verde, where we landed 150 men hoping to obtain some Negroes. El negocio más rentable que ha habido en la historia de la humanidad probablemente sea traficar con seres humanos. El esclavo, comillas, era una mercancía cara. El esclavo era un producto de lujo. El esclavo en la Europa del siglo XVI es fundamentalmente un esclavo doméstico. Eso cambia de manera muy fundamental con el desarrollo desde finales del siglo XVI de las grandes economías azucareras, primero en las Antillas y más tarde en la zona oriental de Brasil. Ahí la demanda y la rentabilidad económica de la esclavitud empieza a multiplicarse. España no tiene acceso a las grandes fuentes de la esclavitud, que son africanas porque pertenecen a Portugal. Y la corona española va a optar luego por un sistema de concesiones, de asientos, de permisos. Va a externalizar la gestión de la esclavitud, para entendernos. Tenemos siempre la idea de que España no, porque eran otros. Vamos a ver, desde el mismo momento en que se descubre América, se ve la necesidad de llevar esclavos africanos al nuevo continente. El problema es que había grandes requisitos de esclavos en América y, por tanto, tiene que recurrir a los asientos, ¿no? Como el que le da a los genoveses en 1519 de 4.000 esclavos, y después va a hacer asientos con los portugueses, que van a estar durante mucho tiempo llevando grandes cantidades de esclavos al continente americano. Now, had we obtained between 400 and 500 Negroes, men, women and children, wherewith we thought it reasonable to seek the coast of the West Indies, and there, for our Negroes and other our merchandise, we hope to obtain whereof to contrail our charges with some gains. La labor económica del corsario fundamentalmente es el contrabando. Y solamente puntualmente, si ve una buena oportunidad, asalta un barco o asalta un puerto. From thence we coasted from place to place, making our traffic with the Spaniards as we might. Somewhat hardly, because the king had straitly commanded all his governors in those parts by no means to suffer any trade to be made with us. Notwithstanding, we had reasonable trade and courteous entertainment from the Isle of Margarita unto Cartagena. In all other places where we traded with the Spaniards, inhabitants were glad of us and traded willingly. Por supuesto, con la connivencia de encomenderos, de funcionarios, de oficiales reales, la autoridad eclesiástica. Cuando un barco llega a San Germán o llega a San Juan de Puerto Rico o llega a Santo Domingo, hasta el arzobispo de Santo Domingo comercia con el contrabandista. Es así, hasta el arzobispo iba corriendo a comprar los productos. Es una cosa... es que no tenían otra. Entre 1515 y 1600 llegaron a Puerto Rico 89 barcos de las flotas, ¿no? Pasaban 2-3 años donde no llegaba ningún barco. Centroamérica, Honduras, estaban totalmente desabastecidos. Solamente se pudieron mantener dentro del imperio precisamente recurriendo al contrabando. Because our trade was so near finished, in peace we departed from thence the 14th of July, hoping to have escaped the time of the storms. But passing by the west end of Cuba, towards the coast of Florida, there happened to us the 11th day of August an extreme storm, which continued by a space of 4 days, and were enforced to take our succor the port which soothed the city of Mexico, called San Juan de Ulúa. In seeking of which port, we took in our way 3 ships, which carried passengers to the number of 100, which passengers we hoped should be a means to us to better obtain victuals for our money, and a quiet place for the repairage of our fleet. La suerte, sin embargo, acaba para los ingleses cuando, esta vez sí, llega a San Juan de Ulúa la esperada flota de Nueva España, con el nuevo virrey a bordo. Mandamos que los generales apresen los navíos de extranjeros y procuren rendir a los piratas.
Ordenamos a los generales de nuestras armadas y flotas que si en el viaje a las Indias encontraren o hallaren algunos bajeles de extranjeros, los apresen y castiguen conforme a derecho y ordenanzas. Y si fueren piratas, los hagan toda hostilidad y procuren rendir. Una derrota realmente importante donde hunden 4 de los 6 navíos. Desde entonces, Francis Drake siempre dirá: España me debe mucho dinero, que lo va a conseguir después, en 1586, cuando asalte Cartagena de Indias y Santo Domingo. Bueno, de Santo Domingo se llevó hasta las campanas de la catedral. Muy rápidamente ellos se dan cuenta que el gran negocio es el corso, que puede ser una estupenda manera de mantener el negocio comercial y militar en funcionamiento. Y qué mayor sueño que apoderarse de una flota de Indias llena de plata. Pero ni Drake y Hopkins lo conseguirán. Volverán a América en varias ocasiones, ahora ya en misiones de hostigamiento militar y saqueo. En su última expedición conjunta son repelidos de Puerto Rico y Portobelo, mejor defendidos ahora. Tras sufrir numerosas bajas, ambos morirán en el Caribe, con pocos meses de diferencia, mientras sus barcos son perseguidos por las armadas hispanas. Pese a lo que nos quieren vender de los ingleses, de esas películas que aparecen los capitanes españoles con golilla y como si fueran muy torpones, realmente el corsarismo no fue exitoso. De hecho, se estima que un 0,8% de las pérdidas de toda la carrera de Indias se debieron a asaltos o ataques corsarios. Lo que pasa es que no tenía ningún mérito asaltar plazas como la de Trujillo en Honduras, que estaban totalmente desprotegidas y que los corsarios asaltaron 15, 20, 25, 30 veces, ¿no? Era, digamos, la otra cara de un imperio que era tan extenso que era realmente indefendible. Y aún va a crecer más. Desde Nueva España y Perú, nuevas expediciones exploran el Pacífico, buscando la ruta del tornaviaje desde Asia. La manera de regresar desde China y Japón hacia México y Perú. No hay descubrimiento si no se regresa a casa a contarlo. Y si no se estabiliza la ruta, si no hay continuidad. Si uno quiere volver a vela de Manila a Acapulco, tiene que subir muy al norte, remontar casi hasta la altura del Japón y descender por toda la costa pacífica del continente americano hasta llegar a Acapulco. A partir de 1565 empieza a haber viajes regulares ya con el continente asiático. La corona se da muy rápidamente cuenta, y los comerciantes, que eso permite nada menos que un viejo sueño, la conexión permanente con China, el gran mercado, el gran consumidor, el gran productor de lujo en el mundo. Las imágenes culturales de China se integran en el mundo europeo. Consumir productos de China, consumir porcelana, sedas, biombos, todo eso va en el galeón de Manila y pasa a las flotas de Indias. Of the earth were actually connected for the first time. And they're connected by sea, they're connected by ships, for good and for ill. And these fleets back and forth, at the end of the 16th century, really hundreds of ships every year. The world is connected, and the Indies fleets are a major part of that. Desde los tratados de construcción naval de la primera mitad del siglo XVII, los galeones de Indias experimentaron un crecimiento en lo que era en su volumen y en su tamaño de tonelaje. Esto hizo que cada vez era más difícil remontar al Guadalquivir. Había muchos naufragios, precisamente por el enorme tonelaje de los barcos. Curiosamente, los barcos de la carrera de Indias crecen, pero los caudales, la plata y los impuestos que traen de América comienzan a descender.
informe secreto para la casa de contratación sobre la nave Almiranta, galeón de 30 cañones. La flota salió con retraso de 10 días por causa de la gran suma de carga de todos los géneros, que ocurrió en más de 20 barcos grandes. Mas luego, habiendo apenas salido de Sanlúcar, se tomaron en esta Almiranta sin hacer asiento alguno más de 130 fardos de mercaderías y 10 personas que subieron a bordo desde 2 pequeñas urcas. La artillería principal de la cubierta baja se encuentra embarazada por el corral de animales y ranchos de soldados, marineros y pasajeros, de tal manera que, de ser necesario su uso, se van a necesitar muchos esfuerzos para tener listos los cañones contra el enemigo. Había muchos capitanes que se integraban en la armada o en la flota con su propio galeón, que era de propiedad suya, que o bien sobrecargan el barco con mercancía propia o bien venden los fletes a otros comerciantes para que los carguen. Son los casos tan graves y en la carrera de Indias se han introducido tantos abusos que lo uno y lo otro dificulta el remedio infinitamente. El fraude en las flotas empieza a sabiendas y con la connivencia de la corona. O sea, la corona no ignora que hay un fraude por parte de los pilotos, de los capitanes, de los almirantes, de las armadas y de las flotas de India. Lo que pasa es que se ve obligada a ello. Es más, busca siempre capitanes generales, almirantes y capitanes de galeones, empresarios con recursos económicos, porque eso les permite que los navíos y las flotas puedan salir con mayor regularidad ante su incapacidad para proporcionar todos esos caudales. Y así, señor, lo que nos parece en cuanto a las ocultaciones que hacen los cargadores de las Indias y en las cosas que registran, que se disimulen y pasen, porque aprestar esta materia o hacer novedad sería poner en condición que se acabase el trato y el comercio de los naturales de estos reinos. Pero es que no había manera de hacerlo de otro modo. Era la componenda, la negociación de la lealtad y de la fidelidad que expresaba cómo era el imperio español en ese momento. Y no solo el imperio español, cualquier otro. O sea, que las flotas de Indias fuera contrabando, por ejemplo, era vivir y dejar vivir. Estamos hablando de un mundo marcado por la frontera abierta a la globalización y el ejercicio de la libertad y la inventiva individual. Sobrino, envíasme a decir en vuestras cartas que pasabais necesidad. Haráme gran placer que, vista la presente, se parta de esa ciudad a donde está y venga a vivir a esta tierra con su mujer e hijos. La tierra es buena, aunque no está como solía, pero al fin ganan los hombres de comer mejor que en España. La Castilla del siglo XVII es una Castilla empobrecida por la enorme cantidad de impuestos, por la presión fiscal, por la dificultad de la competitividad de las empresas contemporáneas. Provocó la ruina de todo el artesanado castellano, las fábricas de paño de Segovia, hasta las sederías granadinas, todas ellas quebraron. Y por el impacto de las guerras permanentes, de las levas de poblaciones y otra serie de elementos. La mayor parte de ellos huían de la pobreza que tenían. Hay casos, conocemos muchos casos dramáticos de personas que lo dejaron todo, que dejaron endeudada a su familia en busca de un futuro mejor y que murieron prematuramente incluso en el mismo barco. Hubo miles de dramas, muchísimos dramas en esa emigración que era extremadamente peligrosa. Lo que pasa es que, claro, el referente para ellos era el que regresaba rico, exactamente igual como la emigración de ahora en pateras, en cayucos. El que valoran ellos es al que regresa después con su Mercedes de segunda mano a su tierra en vacaciones y ese es el referente. Pues en este caso pasaba igual. Por amor de nuestro Señor le suplico se venga en esta flota y me traiga a mi hermana, que la quiero casar de mi mano. Que aunque es verdad que en su tierra se pudiera hacer, la gente principal cuando es pobre, por la mayor parte es olvidada. Castilla no invirtió como debiera todos esos tesoros que llegaron del continente americano, que al final nos terminó empobreciendo. No se invirtieron en economía productiva,
sino que se invirtieron primero en pagar los ingentes ejércitos que mantenía el imperio en toda Europa, especialmente Flandes, que fue una verdadera sangría, y en acuñar enseres litúrgicos. No hay ningún lugar del mundo con tanta plata en las iglesias, en las ermitas y en las catedrales como España. Lo diríamos un poco a la antigua, el precio del imperio y la ruina de Castilla. Los reinos de Indias fue absolutamente distinta la situación para mejor. Mas no tengo yo tanta aventura que mis ojos os vean como deseo. Pero si os determináis de veniros a esta tierra, os estará muy bien, porque es muy regalada y se tienen en mucho a las españolas, que no sirven ni hacen cosa ninguna, que todo lo hacen negras. Y así, señora de mi corazón, vista la presente, le ruego se venga en el primer navío que salga de Sanlúcar para las Indias. El pescado, frutas y hierbas abundan más que la carne. El agua fresca de coco es la bebida más estimada de las mujeres, aunque también hay ahí una gran cantidad de chocolate y muchos vinos de Perú. Los españoles que viven en esta ciudad se dan mucho a los placeres y particularmente a las mujeres. Las negras que abundan mucho son ricas y galantes y los principales objetos de sus desarreglados amores. En Panamá la Vieja, en la catedral, hay una excavación dentro de la iglesia donde se ha encontrado una necrópolis. Esperaban que en la primera catedral importante española en América los puestos de honor del interior del templo estuvieran reservados a los blancos europeos españoles ricos que quisieran enterrarse allí. Y con gran sorpresa lo que han encontrado es que hay una gran mayoría de mujeres, casi todas mestizas o negras, e incluso con ritos sincréticos, con amuletos de religiones africanas. América fue una frontera de libertad, no solamente un lugar soñado a nivel económico, sino también una frontera de libertad donde hacer cosas que en España estaban totalmente prohibidas. Donde tener esa libertad de tener 2 mujeres, tener 3, bueno, se crean harenes, en la corte llega a tener 40 mujeres en Cuernavaca. Y hasta Fuenmayor, que era el arzobispo Fuenmayor, estaba mancebado con varias. En el judío le criticaron que estaba con dos mulatas. El mestizaje da muchas vías de integración a lo que llamaríamos las clases medias urbanas emergentes, los negros libres, a los artesanos. Es un mundo de oportunidades para todos, en la cual, bueno, pues si uno consigue acomodarse, evidentemente consigue una situación muy beneficiosa. Hay muchas mezclas, primero tanto con los blancos, con los españoles, como con los indios. Ahí aparece la casta de los mulatos y aparecen también los zambos y por tanto se integran socialmente dentro de la sociedad americana y en algunos sitios, por ejemplo en Santo Domingo, llegan a integrarse dentro de la élite criolla. Hay nuevos tipos de capitales. Los señores de minas, por ejemplo, los hacendados, los plantadores, los mercaderes. Son los nuevos reyes del dinero y por lo tanto los nuevos reyes del poder. No son descendientes de los conquistadores, que ya no mandan nada. Hace ya muchas décadas que mandan poquísimo o no mandan nada. Estamos hablando de capitalismo global emergente en su expresión más dinámica. Tras la llegada de la flota era una maravilla al ver la gente que había por las calles, en lugar de que pocos días antes no se veía casi a nadie. Hay por lo menos 4,000 soldados que vienen en los galeones para su defensa, y también muchos comerciantes del Perú y España y otros sitios. Y esto hace que las casas, por pequeñas que sean muy caras, o que una gallina que muchas veces me había costado $1 se vende ahora por 12. El calendario de ferias y flotas se ha ido ajustando durante años hasta encontrar la fecha ideal para su celebración. En abril, cuando los galeones de tierra firme salen de Cádiz, empiezan a soplar los vientos del sur, que ayudarán a traer las mercancías y la plata del Perú hasta Panamá. Los caminos del istmo, tras 3 meses de estación seca, están duros y practicables para las recuas de mulas. Y en mayo dejan de soplar los peligrosos nortes en el Caribe,
permitiendo a la flota llegar a Portobelo, celebrar la feria y salir de vuelta hacia España antes de final de agosto y el comienzo de la temporada de huracanes. Desde el comienzo, la corona creyó equivocadamente que la carrera de India iba a organizar una economía de acuerdo a los intereses económicos del Imperio Español, cosa que esto luego no se dio en la práctica porque la economía americana se desarrolló por sí sola. Se crearon una serie de redes mercantiles y de intereses que eran paralelas a estos intereses de la corona y que fueron mucho más efectivos en la práctica que los intentos de reglamentación por parte del Estado. La ruina de este reino ha sido el comercio entre Lima y México, a donde se lleva toda la plata que solía bajar a Castilla. Y, sobre todo, la mayor ruina es a causa de los productos que se traen de China, que por ser tan baratos quitan valor a los de Castilla. Siempre se habla de la plata de América que se llevaron los españoles. Bueno, si había un pueblo dependiente de la plata americana, era China. China realmente absorbía gran parte de la producción de las minas americanas. Pero lo que encontré más sorprendente era el gran número de mulas que venían de Panamá. Todas cargadas con barras de plata, de suerte que en un día conté más de 200, las cuales fueron descargadas en el mercado público, donde había montones de barras de plata que dejaban ahí sin miedo de que los robasen. Aunque no existen unas cifras determinantes, casi puede decirse que probablemente el 80% de esta plata se quedó en América. La flota va a permanecer en el puerto el menor tiempo posible por una cuestión puramente de escala mercantil. Cuanto antes regrese, antes se realiza el beneficio. Y en segundo lugar, de seguridad. Cuanto antes se vaya ahí y consiga su objetivo final, mejor, ¿no? La flota y los galeones, en teoría, tenían que ir a La Habana y desde La Habana volver a Europa a través del Canal de las Bahamas para poder coger el retorno de los alicios. Bueno, a partir de septiembre, sobre todo el Canal de las Bahamas, era bastante delicado pasarlo y después los tiempos eran los tiempos. También es verdad que en Sevilla estaban deseando recibir esos caudales y además los necesitaban para evitar quiebras. Poco más o menos cerca de la Bermuda, comenzó a levantarse y ventar el viento por les nordeste, que duró de suerte que comenzó a embravecerse la mar y a hinchar sus olas. Y este triste día terrible rindió nuestra nao el árbol mayor, y en la mayor fuerza de la tormenta subieron 3 marineros de los más esforzados cuando el viento y mar bramaban, con hachas para cortar los acolladores y desparejarlo. Donde se avivaron los llantos y alaridos de todos pidiendo a Dios misericordia con grandes clamores y pidiendo a Dios perdón de sus pecados. La mayor parte de los desastres de las flotas no fue por ataques y batallas en la mar, fue por inclemencias climatológicas. Entre el 5 y el 6 de septiembre de 1622, naufragan en los cayos de Florida 4 mercantes y 3 galeones, entre ellos el Atocha. Mueren cerca de 1000 personas. El resto de la flota consigue volver a La Habana, donde tendrá que pasar el invierno. Llegará a Sanlúcar en junio de 1623, un año después de su partida. El Atocha volverá a hacerse famoso 400 años más tarde, cuando un cazatesoros de Florida recupere gran parte de sus restos, con el expeditivo método de remover el fondo marino con la fuerza de las hélices de sus barcos, destruyendo de ese modo un yacimiento arqueológico de incalculable valor. Spain had been fighting wars basically almost every year for 200 years against European rivals, mostly against France, as many of Spain's wars had been. So the Spanish Navy, the Marina,
was well practiced but exhausted at the end of the 17th century. This was the condition in which the San Jose and its sister ship, the San Joaquin, were built. The initial measurements were proposed by Don Antonio de Gastañeta, a high naval official, Basque. They were probably the largest galleons that I have studied, capable of holding 600 or more crew members and soldiers. They were well able to fight, but they still were multifunctional, much more than purpose-built warships. But they were closer to warships than earlier galleons had been. El mismo Gastañeta probará los barcos en su primera navegación hasta Cádiz, donde los esperan para escoltar la próxima flota de tierra firme. Pero cuando llegan a Cádiz, una nueva guerra ha comenzado. Vous avez fait un bon voyage, Son Excellence? Horrible. En plus, les nouvelles du front de Flandre sont exécrables. Cette guerre va nous mener à la ruine. Et la flotte espagnole, elle est partie de Portobello? Les conseillers nous attendent pour informer. Allons. Carlos II, el último Austria español, muere sin descendencia. Tras largas y duras deliberaciones, designa como heredera a la única dinastía europea capaz de mantener unido el Imperio español. El Borbón Felipe V ocupa ahora el trono de España. Pero quien realmente manda es su abuelo, Luis XIV, el Rey Sol, personificado en la figura del todopoderoso embajador francés en Madrid. Nada debe quedar oculto en España al embajador de Francia. Instrucciones de Luis XIV al conde de Marsan, su representante en Madrid. Pero la posibilidad de tener a los Borbones a ambos lados de los Pirineos alarma al resto de potencias europeas, que ven además una fantástica oportunidad en la muerte del último Austria español. The notion was that if they could prevent the Bourbons from taking power in Spain, the American Empire of Spain would no longer be a monopoly, and in fact, it could probably be broken up, and all of the other powers in Europe could take the piece that they wanted to. They had been trying, many of them, for 200 years. En 1627, los holandeses capturan por primera y única vez una flota de indias al completo en Cuba, algo absolutamente impensable hasta entonces. En los siguientes años, muchas de las islas de las Antillas pasarán a manos de Inglaterra, Francia y Holanda. So, the War of the Spanish Succession began in 1701, and it was a 13-year war, a very difficult war. But at stake was something much more than simply a change in dynasty. It was the balance of power in Europe and control of the Spanish Empire in the Americas. Por de pronto, Francia ha conseguido algo inaudito: romper el monopolio comercial con América. Hasta 30 barcos franceses son autorizados a comerciar libremente con los reinos de Indias. Y lo que es aún más lucrativo, el asiento de esclavos africanos en América. Un negocio por el que Inglaterra lleva años peleando. A pesar de las dificultades, el San José y el San Joaquín han conseguido llegar a América, escoltando la flota de tierra firme. Llevan con ella al nuevo virrey del Perú, el marqués de Castelldorrius, con la misión prioritaria de relanzar la Feria de Portobelo, que no se celebra desde hace 10 años. Castelldorrius was a Catalan noble. He had been ambassador in Portugal, then in France for 5 years, so he was very important diplomatically. He had to persuade the merchants to leave Lima and get them to focus again on the Portobello Fair, because that's where tax revenue would be generated for the crown. And that was absolutely crucial. So the Portobello Fair of 1708 was a major test of whether this system would persist. And it was a great success.
Combien de fonds? Al cierre de la feria ha conseguido juntar más de 1,5 millones de pesos para el Tesoro Real. Quels bateaux transporteront le trésor? El Tesoro Real, junto a la plata de particulares y comerciantes, se carga a partes iguales entre el San Joaquín y el San José. El galeón Santa Cruz completará la escolta del convoy, compuesto por 14 barcos, ya cargados y listos para partir hacia Cartagena y de allí a La Habana, donde los espera el almirante francés Ducasse, para escoltarlos de vuelta a España, cuando surge un pequeño problema. Quel inconvénient? We often think that you need spies to get information, especially in past centuries. But the fact is that information was flowing all over the Caribbean. By the time you get fishermen and settlers of all kinds of nationalities and letters back and forth. Varios barcos de guerra ingleses han sido vistos entre Portobelo y Cartagena. The English knew very, very well what the motions of the Spanish fleet were. And it was well known that the English squadron out of Jamaica had been patrolling back and forth between Portobelo and Cartagena for 4 months. This was well known. What wasn't well known is exactly where they were. En Portobelo, el capitán general de la flota, el conde de Casalegre, convoca, tal como estipulan las ordenanzas reales, una reunión para dilucidar sobre el tema. The fleet had to decide, did it leave immediately after the fair? Did it wait until the area could be reconnoitered? They had to leave. The only question was sooner or later. What Casalegre was primarily interested in is furthering his career in the Navy. And so it's honor and fame and the support of this new Bourbon king, Felipe V. Probably the strongest voice for leaving very quickly was Villanueva. He had much more experience in those seas than Casalegre, and as far as we know, Casalegre trusted his judgment. But there were also strong voices saying that they needed to wait at least until the situation could be reconnoitered. No vote was ever taken in any of these meetings, but everyone had the right to voice a free opinion. And ultimately, Casalegre decided to leave. Salió la Armada de Portobelo el día 28 de mayo y el día 7 de junio se vieron las islas de San Bernardo y dejándolas a la banda de estribor se vieron las islas de Barú, en cuyo paraje decidió detenerse el general Casalegre, perdiendo de esta manera el viento favorable que bastaba para sacarnos del peligro y hacernos llegar a Cartagena. It was a calculated risk. If you're head of a fleet, you don't just race on ahead with the armed ships. You are governed by the slowest ship in your fleet. You are there to protect the merchant ships. And I suspect that this was a major reason that he decided to anchor the night before, to make sure that everybody could get in safely the next day. Y al día siguiente se hizo vela en demanda de Cartagena, cuando del tope se vieron antes de mediodía 4 bajeles, que se vinieron sobre la armada con banderas inglesas y con viento favorable, y se zafaron nuestras naos de todos los estorbos para la batalla. Es el momento en que todo el barco se revoluciona. Todo el mundo acude corriendo a sus puestos de defensa, se van hincando sobre la cubierta falconetes y artillería menor. E inmediatamente se ponen los cañones en situación de hacer fuego. A una orden del jefe de batería que manda todo el piso del barco, se abren las portas de los cañones y salen todos al unísono, empujados por las palanquetas. El primero en hacer una andanada
tiene una ventaja notable. Porque a partir de recibir esa primera andanada, todo este proceso que es organizado, que es siguiendo unas normas, se desordena por completo. ¡Fuego! Se prepara el suministro de las balas, de los cañones, en el suministro de los saquetes de pólvora que se conservan en el pañol y que deben ser transportados a los Calaspirces. Momento muy peligroso. Vigorosa se mantenía la batalla, siendo incesante el fuego de una y otra parte y horroroso el estruendo de la artillería, que habiéndose calentado con la repetición de los disparos, especialmente nuestra capitana, el San José, que por todas partes parecía un volcán, continuándose de esta forma el combate hasta más de las 8 de la noche. Se advirtió una gran llama en el interior de nuestra capitana, que reventó por portas y escotillas, elevándose hasta las pavías con denso humo que cubrió todo aquel ámbito en un instante. Y habiendo pasado la humareda, busqué la capitana en el mismo paraje donde debía estar, y no viendo más que a los 3 barcos enemigos, se evidenció la desgracia. Merde! Le trésor restera à Carthagène. Et Ducasse le récupérera. El resto de la flota, casi al completo, conseguirá llegar a Cartagena y escapar de los ingleses, que capturan únicamente al tercer galeón, el Santa Cruz. Con el San José se han hundido la mitad de los caudales, pero la otra mitad se ha salvado en el San Joaquín. Llegarán a España 2 años más tarde, escoltados por la escuadra francesa de Ducasse, y serán vitales para acabar la interminable guerra de sucesión. La paz de Utrecht confirma a Felipe V en el trono español, pero otorga también a los ingleses numerosas concesiones, entre ellas, por fin, el asiento de esclavos en América y la posibilidad de comerciar con los reinos americanos. Las flotas de Indias vivirán un largo declive, hasta desaparecer finalmente en 1790. Tras más de 2 siglos de historia, cientos de los barcos protagonistas de la primera globalización descansan ahora en el fondo del océano, aunque no por ello se encuentran libres de peligro. For me, as a historian, the San Jose is important for its historical interest, for its human interest, as a mass grave. More than 600 people died on that ship. And it seems to me that the remains of that ship need to be treated with respect for all kinds of reasons. Y me siento muy complacido como jefe de Estado de informar a los colombianos que sin lugar a dudas hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José. And I know in our day, that's what fascinates many people about shipwrecks, is how valuable was it? You know, how much treasure was carried when it went down? I think way beyond that, and the treasure becomes insignificant compared to everything else. Yo recuerdo cuando yo era becario en el Archivo General de India, recuerdo por allí los buscadores de tesoros, ¿no? Que estaban por allí, estaban buscando en los registros de los inventarios, ¿no? Y te tentaban con dinero para que colaborases con ellos, ¿no? Aquí está. Ese le sacamos aquí en el Archivo de India. Tuvimos al fotógrafo 2 días, porque el primer día no lo pillamos. Las empresas de cazatesoros han dejado de ser esa explotación familiar de Florida y se han convertido en emporios que además luchan por su imagen, contratan a estrellas de Hollywood, tienen amigos senadores y cotizan en bolsa.
enfrentarse a ellos es muy difícil. Estamos hablando de tecnología de la era espacial, ¿no? Que ha abierto todos los pecios del mundo a la posibilidad de ser expoliados. Aunque esté a 5.000 metros, tú puedes meter una máquina, reventarlo y sacarte las joyas. Claro, cuando haces un agujero en un pecio para sacar los metales preciosos, has destruido totalmente el contexto, que es lo que da coherencia a la cápsula de tiempo que es un galeón. Probablemente ahora mismo se están expoliando yacimientos que no sabemos. Un galeón, según dicen muchos expertos, es como un libro, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es arrancar las páginas doradas y separar las letras para venderlas, nadie jamás volverá a leer ese libro.